para terminar con la última ponencia, ya lo conocemos, al compañero Sobrefogo. No sé si lo han comentado con anterioridad. Es representante también del Consejo Internacional de Enfermería. No sé si lo había comentado. Y aprovecho la ocasión. Y bueno, nos va ahora a hablar sobre la metodología enfermera en la prescripción. Pues muchas gracias, Natalia. Bueno, no voy a cansaros mucho porque sé que ya es una jornada larga. Y bueno, había un punto importante que lo podíamos haber hecho antes o después, pero bueno, pues os cuento un poquito, ahondando en el ámbito de la capacidad que tenemos de prescripción. Nos faltaba un solo parámetro y es la utilización de la metodología enfermera, y luego un poquito de seguridad farmacoterapéutica que faltaba en la parte inicial que había hecho antes con la plataforma de prescripción. Bueno, yo simplemente en la parte de metodología recordar un poco que la sensación que tenemos, ¿no?, cada vez que hablamos, hoy ha salido ya lo del proceso de enfermería, algunos ya han dicho, ¿no?, cuando hacemos esto de la valoración y tal, pero me da la sensación, no sé qué opináis vosotros, que cuando abordamos este tema, pues como que casi salimos corriendo, ¿no? En la universidad, cuando hemos estado explicando el famoso PAE, caía como un ladrillo, ¿no? Decir, ahora tengo que hacer aquí un... Y se ha vivido, yo creo, desde el punto de vista metodológico, de una forma que no era la que desde la docencia se quería transmitir. Y cuando los alumnos a lo mejor empezaban a hacer un plan de cuidados y luego te planteaban y decían, pero si es que, o sea, yo planteo aquí un montón de diagnósticos y de cosas, y luego cuando voy allí a la unidad, si las enfermeras tienen patines en los zuecos que van corriendo para allá y para acá, y eso de los diagnósticos como que... Por lo tanto, yo creo que ha habido una sensación durante años de, con perdón, ladrillo, esto de aplicar la metodología y el proceso enfermero, ¿no? Que era como, bueno, sí, eso a nivel teórico, ¿no?, para las teóricas, y la Marjorie Gordon y la Peplot y el Degas y todas estas que se sientan y empiezan a pensar en diagnósticos, pero la realidad asistencial es otra. ¿Y eso cómo lo podemos traducir en el ámbito de la prescripción para que no nos ocurra lo mismo, ¿no?, para que no salgan corriendo nuestras enfermeras? Pues vuelvo a insistir, ¿no?, nuestra capacidad de prescripción y no de recetar. Yo creo que esto ya se os ha calado a fuego esta jornada de hoy. Y decíamos, cuando Diego planteaba esta mañana, retomo un poquito algunas diapositivas que él nos ponía, ¿no?, el proceso de prescripción. Tenemos un problema en un paciente, hay un objetivo terapéutico, seleccionamos un tratamiento y algo que no se nos debe olvidar, hacer el seguimiento. Porque muchas veces pasa eso, ¿no?, que los pacientes llegan con un tratamiento que dicen, pero ¿y usted cómo sigue con este tratamiento? Un antiinflamatorio durante X tiempo, que ya ha sobrepasado las dosis terapéuticas que tenía, y dice, no, como me lo mandaron y no me dijeron cuánto tiempo tenía que tomarlo, pues yo llevo 3 años tomando esto, ¿no? Y dice, bueno, ¿quién ha hecho el seguimiento de ese tratamiento? Es importantísimo que no se nos olvide. Pero en la base de todo está el diagnóstico, y nos decía Diego esta mañana muy bien. Dice, para dentro de las guías que tenemos, dentro de cualquier ámbito, tenemos ese concepto de diagnóstico. Y también hablábamos con José Ángel en el descanso del café, que da para mucho lo del café, que no es potestativo de nadie tampoco eso del diagnóstico. Diagnóstico, y hasta Paco lo decía, en otros ámbitos, el mecánico diagnostica también y hace su diagnóstico en el taller, ¿no? En definitiva, la base de todo es el diagnóstico. Fijaros cuál es la curiosidad, os comento alguna anécdota que tuvimos cuando aprobó el Gobierno, el Real Decreto era una ordencín, mejor dicho, donde estaban las competencias enfermeras en los planes de estudios, y cuando nos reunimos con la conferencia de decanos, la organización colegial y otros agentes, y consensuamos qué era lo que íbamos a poner ahí, aparecía lo de la capacidad de diagnóstico y demás. Los médicos lo recurrieron, porque ellos decían, y además así lo defendieron ante el juez, que eso del diagnóstico pues era suyo, ¿no?, y que no podía ir en el plan de estudios lo del diagnóstico. Perdieron ese juicio,
Y cuando perdieron el juicio, los médicos salieron a los medios de comunicación diciendo que estaban muy contentos con la sentencia. Nosotros diciendo, pues no entendemos nada, porque han perdido. Y recuerdo que nos decían, sí, porque el juez ha dicho que el diagnóstico médico es del médico. Ah, pues vale. Nadie había cuestionado que la capacidad del diagnóstico médico la tiene el médico, pero se olvidaban de la segunda parte de el enfermero también puede hacer su diagnóstico enfermero, que era lo que venía a decir la sentencia. Por lo tanto, importantísimo, dentro del ámbito de la prescripción y de nuestra metodología de trabajo, en el interior siempre tenemos que tener, para cumplir este objetivo terapéutico, parto de una base de qué problema es el que tiene el paciente, y eso lo describimos como un diagnóstico. Ya se ha dicho, solamente por recordarlo, que yo tenía una costumbre, y es que cogía la Nanda cuando se podía coger en el bolsillo, porque ya es un libraco que ahora ya tiene muchas páginas, pero os acordáis cuando era pequeñito y se podía llevar casi en el bolsillo, y yo lo ponía encima del control de enfermería y allí ponía diagnósticos enfermeros. Claro, esto estoy hablando de los años 90. Y venían los médicos y decían, ¿y este invento vuestro qué es? Y tal, y digo, ¿qué ponéis? Diagnóstico enfermero. Esto para ti no tiene nada que ver. Y era una defensa, pues casi yo creo que, bueno, pues un poco hasta diría moral, de defensa de la profesión en ese ámbito, pero no había nada que lo respaldara legalmente, hasta que no hemos tenido, fijaros, es que eso es 2013, o sea, antes de ayer, hace prácticamente 10 años. Hasta hace 10 años no teníamos una directiva europea. Sabéis que la directiva europea es de obligado cumplimiento para los Estados miembros y por lo tanto la tienen que transponer. Y es donde dice que tenemos esa competencia para diagnosticar. Por lo tanto, que nadie pueda decir ya que un enfermero no tiene una competencia en el diagnóstico, porque está. Lo ha dicho Diego muy bien esta mañana, que defendíamos a duras penas dentro del apartado de la ley del medicamento esta capacidad de indicación, y no podíamos hablar de una prescripción al igual que el podólogo, porque el podólogo sí que en la LOPS dice que tiene su capacidad de diagnóstico de las afecciones del pie, diagnóstico y tratamiento pone realmente en la LOPS. Y cuando nosotros decíamos, sí, pero es que, mire, al juez, cuando nosotros hablamos nosotros decimos dirección, evaluación y prestación de cuidados, ¿no? Dice la LOPS. Dice, ahí no pone nada de diagnóstico. Sí, bueno, pero mire, cuando nosotros prestamos los cuidados, ponemos en marcha nuestro proceso enfermero, y dentro del proceso enfermero hacemos una valoración, un diagnóstico. Decía el juez, ¿ahí pone diagnóstico? No, pues no me cuenten milongas, que no hay nada de soporte legal para decir que el diagnóstico enfermero era la base de nuestra prescripción. Y ahora ya sí, tenemos esa directiva que está traspuesta, tenemos el conjunto mínimo básico de datos que tenemos que incorporar en los informes clínicos, que esto hay que recordarlo siempre, desde el año 2010, que a nadie se le olvide que tiene que incorporar en sus informes el diagnóstico. Además, habla del diagnóstico en una terminología, NANDA, utilizando NANDA Nikinok, NANDA para diagnósticos, como sabéis, de intervenciones y no de resultados. Me da igual ahora lo de la clasificación, podría haber un debate sobre esto, si tiene que ser así o no. Pero hay una norma que nosotros lo decíamos, y la asesoría jurídica lo dice muchas veces. Si un juez llama y va a la historia clínica y dice, ¿dónde están los diagnósticos de enfermería? Y dice, no, yo es que esto de los diagnósticos, como los que salían corriendo. El juez nos llama a capítulo y dice, ¿cómo qué? Usted tiene aquí una norma que dice que en la historia clínica tiene que aparecer el diagnóstico, o en sus informes, aquellos que están resueltos o no. Y en la receta ya lo hemos visto, que también habla del diagnóstico. Por lo tanto, a nadie se le escapa que el diagnóstico enfermero tiene que estar. Y veíamos esta diapositiva también esta mañana para decir cómo legalmente se soporta nuestro proceso de atención de enfermería. Nosotros, cuando ponemos en marcha nuestros cuidados, provienen o bien porque ha habido un proceso por parte del médico que deriva en una serie de actuaciones, estaríamos en aquel lado de no sé si esto tiene puntero, sí, de este lado de la diapositiva, hace su anamnesis, su valoración,
hace su diagnóstico y determina qué hay que poner de tratamiento, y en algunas ocasiones nos implica, como miembro del equipo multidisciplinar, pues actuaciones que vienen derivadas de ahí. Yo hago intervenciones al final y cuidados que vienen de esas indicaciones de actividades en un momento dado. Pero no tenemos que olvidar esta parte, que es la propia y autónoma, que nosotros generamos desde nuestra anamnesis y valoración con ese proceso de diagnóstico y demás para llegar a determinar qué cuidados hay. Por lo tanto, sí que tengo juicio clínico, que eso parece que es como, ¿no? Parecía que el único que podía tener juicio clínico es el médico, y eso no es cierto, como hemos demostrado ya. Por lo tanto, así es como se soporta lo que hemos dicho esta mañana, de cómo llego yo, a raíz de un diagnóstico, a, en un proceso concreto, determinar qué medicamentos y qué productos sanitarios tengo que utilizar. Inconscientemente muchas veces ponemos en marcha el proceso de enfermería, es decir, yo entro en una habitación y estoy viendo al paciente en una determinada situación, estoy valorándolo ya, incluso le cambio de postura, hago cambios posturales. Eso también es juicio clínico, es determinar que hago una actuación en base a mi juicio clínico. Veíamos el caso de las heridas y ahí se sustenta nuevamente el proceso de atención de enfermería. Pero claro, muchas veces, si me lo permitís, lo integramos de tal forma que somos como autómatas. Y me lo habréis oído contar algunas veces la historia de los monos. Y yo esta tarde os voy a contar otra vez la historia de los monos. Y al que no, pues que la descubra. Para que caigamos en la cuenta de cómo hacemos nosotros, cómo llevamos a cabo los cuidados. Y os cuento un experimento que, como digo, se hizo con monos. Metieron 5 monos en una jaula con unas escaleras. ¿La conocéis todos? No. Vale, digo, no, pues a ver si me lo salto, si alguno ya se lo sabe. Bueno, pues os lo voy a contar. Metieron 5 monos con una escalera y unos plátanos, unas bananas, porque cuando estoy aquí en Canarias y digo que esos son plátanos, me dicen, no, esos son bananas. Bueno, pues bananas o plátanos, ahí estaban, y los investigadores lo que hacían era, claro, los monos decían, hombre, pues una escalera, pues por aquí subo a por los plátanos. Cuando un mono, solo cabía uno, entonces cuando un mono intentaba subir a por los plátanos, los investigadores echaban agua fría a los que estaban abajo. Ah, amigo, los monos que no son tontos decían, o sea que cuando uno sube, al resto nos echan agua fría, pues claro, los que estaban abajo, que recibían el castigo, dice, aquí no sube nadie. Y se liaban a palizas y golpeaban a quien intentaba subir, porque habían aprendido que cuando ninguno subía, los investigadores no echaban agua fría. Así que a todos se les quitaba la tentación de subir a por los plátanos, se quedaban quietos. Bueno, la investigación siguió adelante, de tal forma que ahora los investigadores sacaban a un mono y metían a un mono nuevo. Ahí le vemos. Claro, llegaba este pobrecito y decía, ¿y esto? ¿Por qué están aquí quietos y no suben a por los plátanos? Los otros, acordaros que tenían ese recuerdo del agua fría. Cuando intentaba subir, ahora los investigadores no intervinieron, pero ellos, con el miedo que tenían de que les echaran agua fría, no le dejaban subir, así que le pegaban una paliza. El pobrecito no sabía de dónde le venían los tortazos. Pero los investigadores no echaban agua fría, insisto. Así que poco a poco fueron sacando a uno de los monos que habían recibido aquel castigo y metían a uno nuevo. Claro, el que entraba nuevo hacía la misma operación, todos aquí quietos, pues yo subo a por los plátanos, el resto se abalanzaba. Y el que más daba era justo el que había entrado antes, como diciendo, a mí me han dado, pero yo voy a dar también. No sabía por qué, pero bueno, allí había que pelearse para que nadie subiera por los plátanos. De tal forma que los 5 monos, al final, eran 5 monos que no habían recibido el castigo del agua, pero ninguno subía a por los plátanos y se quedaban allí quietos mirando las bananas. Claro, si alguien tuviera la posibilidad de preguntarles y ellos de responder de por qué no suben a por los plátanos estos 5 monos nuevos, podrían responder algo así como, no sé, siempre se ha hecho así. Entonces, quedaros un poco con esta anécdota de vuestro día a día y pensar en lo que estáis haciendo. Es decir, muchas veces cuando llegamos, y esa pregunta que os habéis planteado ahora de esta competencia sí o no, tal,
o lo que estamos haciendo, ¿realmente no podríamos hacer las cosas de otra forma? Y quitarnos de la cabeza eso de siempre se ha hecho así. Vamos, no digamos cuando estamos ya en la planta aquellos que llevamos ya 40 años trabajando y llega el recién graduado y, oye, ¿y no os parece que podríamos...? A ver, ¿me vas a decir tú que llevo yo aquí 20 años o no? Son cosas que estamos viviendo en el día a día en muchas cosas y eso no tiene que pasar en la prescripción. Aviso para navegantes. Yo creo que es fundamental que manejemos bien lo del juicio clínico y no caigamos en la tentación de, por muchos protocolos, por muchas guías que nos tienen que dar soporte, caigamos en esa tentación de, bueno, no sé, porque siempre se ha hecho así. Utilicemos nuestra metodología para tomar decisiones. Ahí os he puesto, no está ahora mismo en esa plataforma que os he enseñado antes, la tenemos disponible en otra y ya veremos si en una segunda fase lo seguimos implementando. Los lenguajes enfermeros son útiles. Ahí tenéis 3 clasificaciones que conocemos aquí en España, la NANDA, muy conocida, la CIPE, algo menos, que está a nivel internacional, y ATIC, que está en Cataluña, que está desarrollado por una enfermera compañera en Cataluña. ¿Pero qué hicimos nosotros? Vincular el lenguaje enfermero con la prescripción. Es decir, que a través de nuestro lenguaje enfermero podamos prescribir medicamentos. Por ejemplo, para desbridar la úlcera, en este caso es una plataforma que nos dice qué tipo de medicamentos podemos utilizar en base a ese lenguaje enfermero. Así que sí que es útil y no tenemos que salir corriendo pensando que es simplemente hacer un PAE, sino que podemos utilizar como base el lenguaje enfermero. Así que yo creo que a nadie se le escapa esa posibilidad que tenemos de utilizar nuestro lenguaje y no caer en la rutina. Y para eso, esta segunda parte de la seguridad farmacoterapéutica. Es decir, visto todo esto, visto lo que hemos hablado toda la mañana de seguridad clínica y jurídica, ¿cómo llevo a cabo esa prescripción? Importantísimo, partir del diagnóstico y juicio clínico, hemos dicho, y lo tenemos, no tenemos por qué partir del de otros. Plantearnos si el paciente necesita un medicamento o no, porque a veces dices, bueno, esto con otro tipo de terapia lo podemos solucionar, ¿no? Y podemos no utilizar medicamentos. Si es así, ¿qué medicamento? ¿Qué pauta terapéutica? Para ello ya hemos visto dónde podemos consultar, si tenemos dudas. Si necesita algún tratamiento concomitante y si son necesarias estrategias de manejo efectivo, porque sea algo complejo de utilizar ese medicamento. En definitiva, cada vez que estamos prescribiendo, estamos jugando en una balanza de riesgo y beneficio, y a eso tenemos que saber jugar. A veces hay que asumir un riesgo para obtener un beneficio. Y voy a ahondar un poquito más en esto. Buscando un beneficio, hay que tener en cuenta que no existen parámetros generales para todo. Eso de la pastilla de la vecina no sirve. Hay que convencerles a nuestros pacientes que la prescripción es individualizada y nosotros también, porque no podemos caer en prototipos o en juzgar la situación de un paciente sin saber en qué situación se encuentra. Y para ello, permitidme que os enseñe un vídeo que puede ser un tanto curioso y que os haga sonreír un poco, para caer nuevamente en la sensación, igual que los monos nos habrán hecho caer en la sensación de por qué hacemos esto en el día a día, por qué no tener esos prejuicios que a veces tenemos. Mirad. ¿Quieres un poquito de vino? No, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, y es una pavada igual, una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, después te cierran, te cosen, te queda pero divina. Hermosa la idea. Me opero de amígdalas. No sé si lo habéis oído bien, porque el sonido es un poquito, pero gracias a los técnicos, tengo que decirlo, lo han subtitulado esta tarde. Así que muchas gracias por vuestra ayuda. Fijaros, ¿no? Era un anuncio, como habéis visto. Pero curioso, claro, sale la pobrecilla con una nariz así, dice, el amigo dice, esta la van a operar para dejarla un poquito bien. Claro,
si no somos capaces de hacer un adecuado juicio clínico, podemos caer en estos errores. Es decir, a lo mejor viene el paciente con una sensación que nosotros ya a priori ya estamos dando por hecho un montón de cosas. En la prescripción esto no vale. Hay que indagar y ver qué es lo que está sucediendo en el paciente. Ya lo decía Albert Einstein, dice, es más fácil desintegrar un átomo que una idea preconcebida. Y los sanitarios somos muy de ideas preconcebidas. Hablamos de, con perdón ahora que estamos en un entorno nuestro, la ratilla de hospital, porque ya está este y tal. ¿Y por qué le duele? Joder, ya se está quejando. Cuidado, porque a veces se nos escapan cosas cuando hacemos esos malos juicios clínicos. Bien, he dicho riesgo, beneficio, ¿qué beneficio puede tener determinados medicamentos? Por ejemplo, el salbutamol en un paciente no es lo mismo que sea un paciente anciano que un paciente joven. Los receptores beta-2 que hay en el pulmón están muy dañados en un paciente anciano, por lo tanto, las dosis que hay que manejar son distintas. Vamos a tener que elegir cuál es la dosis adecuada para buscar el efecto adecuado. Por lo tanto, la edad, los antecedentes personales, todo esto es muy importante para buscar ese beneficio. Incluso, ya hemos visto antes, ¿no? Os lo voy a pasar muy rápido, la absorción es distinta en los distintos tipos de pacientes, a veces por problemas en el intestino con las microvellosidades o el agua para la distribución, es decir, hay muchas cosas que intervienen a la hora de manejar los medicamentos, buscando ese beneficio. Pero no olvidemos el riesgo. Hay que tener mucho cuidado porque asumimos un riesgo, ya lo dije, ¿no? Con el paracetamol mata. Pues asumimos un riesgo. Hay muchos estudios, tenéis los estudios del Ministerio, ENEAS, ahí veis toda la red AILA, pero algunos datos importantes. Fijaros, los eventos adversos más importantes se producen en el área del manejo de los medicamentos, ya sea en atención primaria, como veis ahí, los datos, o en atención especializada, igual, en los hospitales. El evento adverso que más está ocurriendo ahora mismo es con los medicamentos, hasta ahora. Esperemos que con nuestra prescripción no suban, para que encima no nos echen más fuego al leño diciendo que es por nuestra culpa, ¿no? Ahí veis un poco las estadísticas. Y luego, decía yo, importantísimo el tema de las reacciones adversas. Hay a veces que hay que asumir un riesgo de un medicamento que sabemos que pueden producir unos efectos adversos, unos efectos secundarios no deseados. Y las hay agudas, subagudas, incluso crónicas. Y algunas, como un ejemplo que os pongo ahí, el dietil-stilbestrol, que suena así un poco raro, os acordaréis a lo mejor de él, sobre todo las mujeres, era un medicamento que se utilizaba para evitar el aborto, también se ha utilizado en la próstata en hombres, pero sobre todo me quiero detener en las mujeres porque dio un problema. Pero un problema que, fijaros, se dieron cuenta los investigadores a lo largo de los años que cuando una mujer tomaba este medicamento para evitar un aborto y luego tenía una niña, esa niña cuando estaba en la edad de la pubertad, ya era adolescente y demás, podía desarrollar un adenocarcinoma vaginal por haber tomado la madre el dietil-stilbestrol. Fijaros cómo se puede llegar, o sea, después de muchas investigaciones, y retrospectivamente analizaron que era porque las mamás habían tomado ese medicamento. Claro, no sabemos hoy qué puede pasar dentro de 10 años con otros medicamentos. Hubo otro caso con un antihipertensivo, no recuerdo ahora su principio activo, que resulta que estaban en fase experimental, en la última fase ya, y quienes estaban en el estudio, los médicos, bueno, pues estaban dando el medicamento y le preguntaban a los pacientes, oye, ¿qué tal? Bien, bueno, pues la tensión va bien y tal. Y un médico se dio cuenta que cuando le fue a decir, bueno, pues le voy a citar dentro de 15 días, tal día, y dice, no, ese día no, dice, porque voy a ir al oftalmólogo, que no sé qué me pasa, que últimamente veo un poco raro. Ah, bueno, pues no pasa, o sea, puede pasar normal, ¿no? Pero le pasó en otro caso, y este ya se mosqueó el médico, dijo, aquí pasa algo raro, con estos pacientes que están tomando este medicamento y que van al oftalmólogo. Y ya lo consultó con otros compañeros que estaban en el estudio. Dice, oye, ¿habéis notado algo raro con los pacientes que tienen este medicamento? Y dice, bueno, no. Dice, algo que tenga que ver con el ámbito oftalmológico y tal. Dice, es verdad, pues
Hay un paciente que también me ha dicho que tiene que ir al oftalmólogo. Bueno, se pusieron a indagar, por no enrollarme, y descubrieron que estaba provocando una necrosis de retina. Es decir, que hay veces que los medicamentos van a producir efectos que sabemos que son efectos adversos y secundarios, y en algunos casos por eso se suspenden, ¿no?, los medicamentos y se retiran del mercado. Bueno, pues las iatrogenias que nosotros podemos provocar. En definitiva, ese equilibrio que tiene que haber entre el riesgo y el beneficio. Y igualmente, decíamos, hay que saber cómo seleccionar los medicamentos, una vez que ya tenemos claro que tenemos que pautar un medicamento al paciente. Definido ese diagnóstico, especificar qué es lo que quiero conseguir, hacer un inventario de qué grupos de medicamentos son los que podría manejar, para eso ya tenemos herramientas, hemos visto, elegir qué grupo, por ejemplo, por grupos ATC, elegir el medicamento y elegir la pauta. Y nunca, nunca olvidar la supervisión y la evaluación. Cuando estemos con los pacientes, podríamos manejar esta tabla. Yo, para los alumnos y eso, cuando les hablo de farmacología, en algún caso que me han invitado a hablarles de esto, les doy esta tablita que viene muy bien, porque hablando con el paciente le tenemos que enseñar cuáles son los síntomas que pueden desaparecer cuando está tomando este medicamento o los efectos indeseados, ¿por qué no informarle de ello? Más que se lean el prospecto, que muchas veces dicen, pues como me lea el prospecto no me tomo el medicamento. Pero sí las instrucciones de cómo tomarlo o las advertencias, cuándo vamos a citarle para hacer ese seguimiento y confirmar con el paciente que no nos diga un sí, sí como los perritos del coche, sino que confirmemos con el paciente que todo es correcto. Porque si no, ocurrirán los eventos adversos. Y ahí tenéis el famoso queso suizo de los eventos adversos y supongo que recordaréis el caso Denver. ¿El caso Denver lo conocéis? ¿No? Bueno, un vídeo rápido, venga, para que así beba agua.
Bueno, como veis, supongo que muchos ya conoceríais este caso, pero bueno, por recordarlo, yo creo que es muy importante porque fijaros, era un cúmulo de despropósitos el caso este, ¿no? Ahí tenéis el relato de todos los fallos esto es como los accidentes de avión, ¿no? Al final no es una sola cosa, sino que son un cúmulo de circunstancias. Así que sí que con responsabilidad y con precaución tenemos que tenerlo en cuenta en el marco de nuestra prescripción. Por lo tanto, recordar siempre, tener en mente este tipo de fallos que se han producido y que son históricos, ya se utiliza mucho en formación. Recordar las 5 Cs, que a lo mejor con esto os sirve como norma memotécnica para recordarlo. Medicamento correcto, ruta correcta, momento adecuado, dosis correcta y paciente correcto, que muchas veces también ocurre en la confusión con el paciente. Son lo que llamamos, es una recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud, las 5 Cs. Solamente también dejaros un enlace si lo queréis capturar con el QR que os pongo ahí, que existe una página de la Agencia del Medicamento donde se puede observar el uso de medicamentos que estamos haciendo, el consumo, incluso, bueno, pues es muy curioso, sobre todo si hacéis estudios de cuál es la gráfica que veis ahí del uso de determinados medicamentos, que incluso en algunas zonas también se podría hacer por barrios y demás, cuando se hacen este tipo de estudios, el aumento de consumo de benzodiazepinas, por lo que estábamos diciendo, porque las vecinas se están comunicando que se tomen un Lesatin para estar tranquilas y entonces los médicos están aumentando mucho las pautas de las benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ya termino, no os quiero cansar mucho más, pero con unos mensajes, yo creo, muy claros, que intento resumir todo lo que se ha hablado a nivel de la prescripción y qué capacidad tenemos nosotros de la competencia profesional de prescripción para enfermeras. Yo creo que se resumen beneficios para los pacientes, para el sistema sanitario y para los profesionales. Para los pacientes, porque nos permite una atención homogeneizada, porque podemos hacer mayor continuidad asistencial, educación para la salud, tenemos garantías de seguridad, lo hemos visto a lo largo de todo el día, y altos estándares de calidad asistencial. Eso nadie lo puede cuestionar para los pacientes. Para el sistema sanitario, por la gestión de la actividad asistencial, que nos permite incorporar una cuestión nueva. El control de la prescripción enfermera por nuestra parte, sabremos qué estamos prescribiendo, lo que estamos consumiendo y lo que estamos ahorrando. Establecimiento de indicadores de calidad, ahorro de costes, como digo, confianza en el sistema. Y para nosotros, como profesionales, ¿cuál es nuestra aportación como enfermeros al cuidado de la salud? Nos facilita la toma de decisiones, el impulso de la investigación. Me ha encantado ver los pósteres que tenéis porque habéis integrado perfectamente la investigación ya en el ámbito de la prescripción y sobre todo por la capacitación que nos otorga como profesionales en este ámbito. Yo creo que ya somos unos convencidos de la prescripción y en el día de hoy yo por lo menos que tengo la capacidad ahora de daros la enhorabuena por vuestra capacidad de escucha, porque sé que habéis estado muy pendientes. Pero no olvidemos lo que decía Florence Nightingale: a menos que avancemos cada año, cada mes, cada semana, estaremos retrocediendo. Ningún sistema debe mantenerse si no progresa, así que os animo a que no nos quedemos en esto, sino que sigamos adelante. Muchas gracias. ¿Ya? Yo creo que no hace falta preguntar, ¿no? Que no hace falta. Oh, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Pero no tenemos ninguna. Muchísimas gracias. Yo más que una pregunta quisiera hacer un ruego. Nos han presentado el Consejo una plataforma de prescripción enfermera fabulosa. Y claro, el Servicio Canario de Salud nos dice que tenemos que estar ya, que bueno, por lo que yo entendí, iba a ser un poquito más despacio, que tuviéramos paciencia. Y bueno, y el Servicio Canario de Salud pues, nos está diciendo que tenemos que presentar, que prescribir ya. Entonces, pues a ver si se pudiera acelerar un poquito todo el trámite de esa plataforma. Yo recojo el guante y como estamos aquí, la gran parte de la Junta
ejecutiva del Consejo General de Enfermería, no os preocupéis que vamos a hacer todo lo posible para implementarlo lo antes que podamos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien más quería preguntar algo? Ah, por aquí. ¿Sí? Por aquí. Hola. Hola. Sí. No sé si se puede, Begoña Reyes. Antes me quedé con la duda y ya se cerró la mesa y no quise insistir. Soy de las convencidas de la necesidad de utilizar nuestras propias herramientas de trabajo que se traducen en un lenguaje, ya sea Nanda, no, o lo que quiera que sea. Estoy convencida y lo hago como enfermera asistencial. Y llevo toda la tarde dándole vuelta a que en la orden de dispensación o en la receta o lo que quiera que sea aparezca el diagnóstico. No porque aparezca en sí mismo el diagnóstico de enfermería, no porque aparezca en sí mismo, sino porque asumo que es algo privado. Y antes se lo quería preguntar a Begoña, ya se lo preguntaré, si en el PTU del paciente que se imprime a partir de DRAO aparece o no el diagnóstico de enfermería, porque eso es lo que te he entendido y me quedo con esta duda. A ver, como he dicho, en la receta privada, porque nosotros no podemos en el ámbito público decir cómo tiene que ser la receta, de hecho, eso hay un Real Decreto que establece cómo tiene que ser. Ese dato es para el paciente, en ningún caso se hace público, es decir, la farmacia no se queda con una parte de la receta donde figure el diagnóstico. Solamente, yo lo he enseñado en dos partes, en la parte de abajo, que es la del paciente, he dicho solamente esta parte es para el paciente y tiene conocimiento y si procede, o sea que tampoco tiene por qué figurar siempre. En ningún caso se queda la farmacia con ese tipo de información. No porque sea la farmacia, sino porque no se hace público. Eso es, la ley de protección de datos es muy severa en eso y Paco, además que me está sintiendo con la cabeza, es así. Es decir, no podemos decir a terceros, sin autorización, qué diagnóstico tiene un paciente. ¿Alguna cosa más antes de despedirnos? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Gracias.